La semana pasada, por la noche, estábamos justo en la lectura de Jueces 13. Y en Jueces 13, en el primer versículo, nos decía que era por causa del pecado de Israel que Dios los había entregado a los filisteos. Y si recuerdan, en nuestro estudio de Samuel, algo que mirábamos que era constante era esa batalla contra los filisteos. En Samuel capítulo 4 vimos que el pueblo en una de esas batallas, en uno de esos enfrentamientos contra los filisteos, deciden querer actuar como el mundo y pretenden manipular a Dios llevando el arca del pacto al terreno de la batalla. Y Dios decide humillar a este pueblo y es Dios derrotando a su propio pueblo. Y no solo eso, permitiendo que el arca fuera llevado por los filisteos. Y luego de eso, estando con los filisteos, él mismo destruye al Dios de los filisteos, al Dios Dagón, trae juicios a los filisteos y los empuja a que ellos mismos nuevamente devuelvan el arca. Y de una manera en que mostraban más respeto que su propio pueblo. No solo esto, devuelven el arca, ellos profanan el arca, Dios vuelve a traer juicio sobre este pueblo. Y el arca estuvo fuera como por 20 años. Luego de eso, vemos que Dios usa a Samuel en el capítulo 7 para llamar a este pueblo al arrepentimiento. Para decirles, vuélvanse a Dios. Y no solo eso, sino que justo en ese momento había otro ataque enfrente de los filisteos. Pero esta vez el pueblo se arrepiente y Dios muestra su poder tronando contra los filisteos. Y así como al inicio en el capítulo 4 fue Dios quien venció al pueblo de Israel, en esta ocasión es Dios tronando contra los filisteos que vence a los filisteos y los hace correr confundidos, que ni sabían por dónde iban. Pero irónicamente, en el capítulo 8, vemos que entra una nueva situación. Y el pueblo ahora pide un rey. Tenían ya un rey. Tenían al rey de reyes y el pueblo pide un rey. Y desprecian a Dios. Samuel les habla de todo el costo. Samuel les habla de cómo Dios les ha mostrado su amor, pero aún así Dios les dice, dales un rey. ¿Quieren un rey? ¿Están buscando un rey? Dales un rey. Y Dios establece que una de las responsabilidades de ese rey, en el capítulo 9, versículo 16, era librar a este pueblo de los filisteos. Dios mismo equipa a este rey, da a este rey, le da a Saúl, interesante que el nombre de Saúl significa el solicitado, el requerido, pues le da lo que pidieron, ahí está. Lo equipa y luego viene y va lleno del Espíritu Santo contra el campamento filisteo y vence. Y vence, ya hay victoria. Y en el capítulo 12 Samuel llama nuevamente al pueblo al arrepentimiento. En el capítulo 13 los filisteos vuelven a atacar y Saúl empieza a mostrar su necedad. Empieza a mostrar que realmente este era un rey conforme al corazón, no de Dios, sino del pueblo. Era un rey que estaba mostrando el corazón de su propio pueblo. Un pueblo que se dejaba guiar por las apariencias. Un pueblo que se dejaba impactar por las apariencias. Pues, a pesar de esto, Dios libró al pueblo, pero no mediante Saúl, sino mediante Jonatán, el hijo de Saúl y su escudero. Porque Saúl estaba yendo a la batalla sin armas. En todo el pueblo solo habían 2 espadas contra un ejército que venía armado hasta los dientes. Y aún así, Dios usa a Jonatán para librar al pueblo. Y Saúl en su necedad, en su orgullo, en su envidia, en sus celos, quiere matar a su propio hijo. Y es el pueblo el que tiene que apelar para salvar a su hijo. Saúl nos dice el final de ese capítulo que fue un rey victorioso, pero necio. ¿Y qué victoria es que Dios nos considere un necio? Ninguna. En el capítulo 15, Dios como juez
manda a Saúl a ejecutar juicio contra los amalecitas por su pecado. Dios los había entregado al anatema. Y Saúl decide, junto con el pueblo, tomar botín. Cuando Dios había dicho destruyalo todo, sigue mostrando su necedad. Y a Dios le pesó la desobediencia de Saúl y lo desechó como rey de su pueblo. Vemos en el 15:23. Dios sintió dolor. Samuel sintió dolor. El pueblo estaba sintiendo dolor también. Y Dios le dio a Samuel la misión de buscar un rey para él. Un rey conforme a su propio corazón. Y Dios mismo lo guió a la casa de Isaí. Vimos en el capítulo 16. Y Dios mismo mostró y le dijo a Samuel, no te dejes guiar por las apariencias. Y en la casa de Isaí señaló a David, a quien llenó de su espíritu para la tarea que venía. Y en ese mismo capítulo vemos cómo Dios apartó su espíritu de Saúl. Y ahí fue donde nos quedamos la vez pasada. Entonces, teniendo ya el resumen de hasta dónde íbamos, quiero pedirles que inclinemos nuestros rostros y pidamos al Señor que nos guíe. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque nos concedes venir y estar delante de ti y escuchar tu palabra, Señor, la cual sabemos que es poderosa para transformarnos, pero también para empujarnos, Señor, a la tarea, al propósito por el cual nos has creado, Señor, el cual es tu gloria. Ayúdanos, Señor, a que no pretendamos hacer esto de manera mecánica, sino a entender, Señor, primeramente cuánto el pecado, nuestro propio pecado, estorba ese propósito en nuestra vida. Cuánto necesitamos de tu obra para poder realizar nuestra tarea, Señor. Vivir para tu gloria, Señor. Concédenos hoy, esta mañana, escuchar la palabra de Dios con una actitud que sea para tu gloria, Señor. Con gozo por lo que tú estás haciendo por nosotros. Concédenos esta mañana, Señor, una mente libre de las distracciones mundanas, Señor. Y deseosos, expectantes, gozosos, Señor, por lo que tú tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pues familia, abran sus Biblias en 1 Samuel capítulo 17. Y hoy vamos a estar en uno de estos capítulos que son icónicos y lastimosamente muchas veces también mal enseñados. Es este capítulo en el cual David se enfrenta con Goliat. Pero lo interesante es que hasta donde hemos visto, el nombre de David apenas ya ha sido mencionado. Ni siquiera se ha escuchado nada de David. David no está como rey todavía, aunque Dios ya prometió que sería el rey. Y veamos los primeros 3 versículos. Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Otra vez, los filisteos se reúnen para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, Israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle. Entendamos lo que está sucediendo, familia. Israel está yendo a la guerra en una de sus peores condiciones. El rey que está dirigiendo al pueblo en esta guerra está sin el Espíritu de Dios, está sin el mensajero de Dios, está sin Dios dirigiendo a este pueblo. Y pretende ir así y enfrentarse contra este pueblo que Dios lo ha usado para traer juicio sobre los suyos. Y dice que se van a Soco, esto es al sur. Y dice que entre los 2 ejércitos había un valle que no era muy ancho, un valle que de repente medía de ancho unas 5 cuadras. Pero un valle que era muy importante porque apenas a 24 kilómetros de ese valle estaba Belén. Y a unos 13 kilómetros en la dirección opuesta estaba Gad. Ya vamos a ver en un momento la importancia de Gad. Lo voy a anticipar, es que de ahí era Goliat.
Estamos hablando que en un día de camino, en una distancia como de aquí a Zamorano, esas dos ciudades estaban ubicadas, más o menos. Estaban muy cerca. Y que los filisteos tomaran Belén, que tomaran este acceso, les facilitaba estratégicamente, hablando en términos militares, alcanzar el resto de la tierra. Así que era una situación crítica. Tenían un líder que estaba abandonado por Dios ante un pueblo usado por Dios muchas veces para juicio de ellos mismos. Saúl sale, y sale como lo hemos visto salir muchas veces. Él no pensó, hey, ustedes, alguien que me busque a Samuel, por favor. No, él solo salió a la batalla en automático, el rey victorioso, acostumbrado a sus victorias. Pero otra vez, como un necio. Como un necio. Familia, muchas veces nosotros salimos así, en automático cada día, sin buscar honrar a Dios. Y eso es salir como un necio también. Cuando no consideramos a Dios en nuestros caminos. Versículo 4 al 11. Versículos 1 al 3 nos dieron la ubicación. 4 al 11 ahora nos van a dar al retador. Familia, presta atención. Esta es una de las descripciones. Es la descripción más extensa de un equipo, de una armadura de un soldado. Una armadura física, no la armadura espiritual. Miren lo que dice el 4 al 11. Entonces, Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón. Préstele atención a las palabras. Llamado Goliat, de Gat, cuya altura era 6 codos y 1 palmo. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo? Y voy a agregar una palabra ahí que está en el original: el filisteo. ¿Acaso no soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dame un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo el Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Este era el retador, familia. Los filisteos esta vez venían con sorpresita. Traían un guerrero que dice el texto en el versículo 4 que era un campeón. Eso sería el equivalente a lo que hoy en día llamaríamos un medallista olímpico, solo que en guerra. Este era alguien experimentado en la guerra, no solo en ir a la guerra, en triunfar en la guerra. Este era Goliat, el filisteo. Además se nos dice que su estatura era casi de 3 metros. Préstele atención a esto. Es un hombre que no cabría aquí. Es un hombre que para pararse aquí tendría que estar inclinado como de esta forma. Es un hombre que para ver a la cara a otro hombre sería como que yo tenga a mi hijo, no Manu, sino Lucas enfrente y tenga que hablarle así. Así de alto era. El único lugar donde de repente ese hombre cabría en este edificio sería de este lado, porque es súper alto. 3 metros. Este hombre era una montaña. Era una montaña. Y resulta que el hombre encargado de enfrentarlo, aquel que en el capítulo 9 tenía la responsabilidad de salir a la batalla para defender a su pueblo,
delante de este hombre ya no era tan alto. ¿Se acuerdan la descripción de Saúl, familia? Dice que de los codos para arriba sobresalía sobre todo el pueblo. Es decir, Saúl era como, digámoslo, de esta altura. Aún Saúl se quedaba chaparrito en comparación a Goliat. Chiquitito. Aún a Saúl, Goliat le podía hacer así en la cabeza. Como a un niño. Como a un niño. No solo eso, no solo un tipo gigantesco. Para que entendamos, el autor nos da un montón de descripciones. Para que entendamos quién era, cuál era la magnitud de este guerrero. Dice que su cota de malla, no su armadura, su cota de malla, esa camisa como tejida con cadenas. Solo esa pieza pesaba como 125 libras. Dice que la punta de su lanza pesaba como 15 libras. Solo la punta de su lanza. No solo eso, tenía una armadura de pies a cabeza. Una armadura metálica. No solo eso, tenía espada y tenía una lanza inmensa y aparte de eso un escudero también. Me imagino que con el tamaño de ese escudo era necesario un escudero. Y encima de eso viene y les dice, ¿y para qué salieron a la batalla? ¿Para qué se formaron acá? ¿Qué sentido tiene que vengan? Y este tipo viene y empieza a hablarles en términos pactuales y en términos federales también. ¿Pactuales en qué sentido? Dice, vengamos aquí, tengamos un enfrentamiento y el que gane va a estar sobre el otro, estableciendo un pacto. Pero no solo eso, en términos federales también de representación. Rudy nos leía hoy Romanos 5. Por la caída de uno caímos todos. Y es justo lo que él estaba ofreciendo. El que caiga de los dos guerreros hace que todo el resto caiga. Si yo caigo, todos caemos. Pero si ustedes caen, el guerrero de ustedes que caiga va a hacer que todos ustedes caigan también. Era un guerrero, sin duda, con una apariencia, un armamento y una seguridad de palabras increíble, pero que también hablaba un poco más de la cuenta. ¿No se dan cuenta delante de quién están? Yo soy el campeón y ustedes unos simples esclavos de Saulito. Versículo 8. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que el pueblo de Dios tomó todas esas palabras y toda esa apariencia como la realidad. Adoptó la realidad que Goliat les vendió. Lo compraron. Y temblaron. No tenemos esperanza. No hay esperanza para nosotros. Y dice de nuevo el filisteo dijo, el desafío venía, el reproche, el oprobio, la vergüenza, la humillación venía una y otra vez. Y esto solo debe hacernos pensar a nosotros que podemos ver la historia desde afuera. En cuando Samuel fue a la casa de Isaí y lo primero que ve es a Eliab y Samuel estaba listo para decir, este es el rey. Y el Señor le dice, no te dejes llevar por las apariencias. Y esa lección que a Samuel le tocó aprender en el capítulo 16, ahora le tocaba aprenderla al pueblo en el capítulo 17. No se deje llevar por las apariencias. Ahora, quiero hacer una aclaración antes de continuar, familia. Primera de Samuel 17, el propósito no es, voy a enseñarle cómo enfrentar a sus gigantes. Porque es la manera como se usa este capítulo normalmente. Usted tiene un proyecto grande. No, primera de Samuel 17, enfrente a sus gigantes. Sí. No, ese no es el propósito. Usted tiene un problema grande, primera de Samuel 17, ese es su Goliat. Ese no es el propósito del capítulo, familia. El propósito del capítulo nos lo da el mismo capítulo. Versículo 10, provocó
Él desafió, versículo 25, provocó con reproche a Israel. Versículo 26, para que quite el oprobio, la burla, para desafiar los escuadrones del Dios vivo. Versículo 36, porque ha traído humillación, oprobio, vergüenza a los escuadrones del Dios vivo. Versículo 45, que no vamos a llegar ahí hoy. Pero mire cómo termina, dice: pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, estoy leyendo de la mitad en adelante, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. De eso se trata este capítulo, familia. Este capítulo no se trata de cómo enfrentar a sus gigantes. Este capítulo se trata de celo por la gloria de Dios. Eso sí lo necesitamos cada día de nuestra vida, porque para eso fuimos creados para la gloria de Dios. Y cuando no hay celo por la gloria de Dios, es tan fácil dejarnos llevar y comprar lo que el mundo nos vende. Ese es el tema de este capítulo. Versículos 12 al 37, y vamos a verlo por partes. Empecemos desde el 12 hasta el 16. Mire el cambio que hay aquí. Este cambio es como lo que nos hablaba Aarón la vez pasada en Efesios, pero Dios. David era el hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí. Y este tenía 8 hijos, como lo vimos en el capítulo pasado. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl. Pero David iba y venía a donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Mire qué cambio acá. Ahora dice David. Y David nos dice, era hijo de Isaí, era un pastor, cuidaba las ovejas. Él no era parte del ejército. Era un muchacho. Y tuvo que haber sido un muchacho muy, muy joven. Lo que podríamos decir un cipote. Ya vamos a verlo por qué. Un cipote. Y se dedicaba a atender dos tareas. Ya era un hombre que tenía dos trabajos parciales, 2 trabajos de medio tiempo. Uno era cuidar el rebaño de ovejas de su papá y el otro era estar tocando la música ahí para Saúl, si recuerdan el capítulo anterior. Versículos 17 al 25. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos, y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos, y todos los hombres de Israel, están en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones, se fue como Isaí había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque su papá se lo había dicho. Mientras hablaba con ellos, he aquí, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará de grandes riquezas al que le mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre.
Si le prestamos atención a los detalles, nos damos cuenta que David no llega al campo de batalla. ¿Dónde está el que dicen que es grandote? No. Él llegó ahí por instrucciones de su papá. Y su papá no lo envió a pelear con Goliat. Su papá lo envió y le dijo, llévale este pan, este grano a tus hermanos y lleva este queso al oficial. ¿Y qué hizo David? Fue. Lo que vemos en David es humildad. Recordemos que David ya había sido encontrado con Samuel. David ya tenía la promesa de que iba a ser rey. No solo eso, estaba trabajando ya en palacio a medio tiempo. Y no le dice a su papá, ¿y a vos qué te pasa? Estás hablando con el futuro rey aquí. No. Él sale muy de mañana, toma las cosas que su papá le dijo que llevara a sus hijos y las llevó. Un hijo obediente, lleno del Espíritu Santo, humilde, trabajador. Y sale, no porque quisiera encontrarse con Goliat, va, hace lo que su papá le dice, va donde sus hermanos, entrega lo que tiene que entregar, les lleva comida. Y en lo que él está en ese proceso, sale Goliat nuevamente. Y él escucha. Pero no solo escucha, ve que les toca salir corriendo, esta vez no por lo que escucharon, sino por lo que vieron. Y escucha también que el encargado de enfrentar a Goliat había ofrecido una recompensa. Que el gigante del pueblo de Israel había ofrecido una recompensa para el que matara al gigante de los filisteos. Y era riqueza. Dice, hacer libre a la casa de su padre, eso equivale a estar exento de cualquier tipo de impuestos. Y que su hija iba a casarse con el que lo venciera, es decir, iba a ser parte de la realeza. Tan terrible era Goliat que esa era la recompensa. Tan terrible a los ojos de Saúl, por lo menos. Versículos 26 al 30. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quita el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió, según aquella palabra, diciendo, así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Familia, aquí vemos el primer registro de las palabras de David. Estas son las primeras palabras de David registradas en la Biblia. Y prestemos atención porque están cargadas. Están cargadas de qué creía David. En primer lugar, cuando David pregunta acerca de la recompensa, observe la pregunta que hace él. ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Esta pregunta, como solo está escrita, es difícil poder ver la motivación detrás de esa pregunta. Y es necesario verla en su contexto. Sería tan fácil decir, David le llamó la atención el billete, ¿verdad? Y encima de estar exento de impuestos. ¿Sí? Y encima la hija del rey. Una pregunta, en base a la promesa que ya había recibido de Dios en el capítulo 16, ¿cuánto le podía interesar a David esto? Si David era el futuro rey. ¿Cuánto interés podía tener por esto? Si todo iba a ser suyo.
No, esa no era su motivación. Esa no era su motivación. Observen las palabras. ¿Quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este filisteo que no tiene ninguna relación con nuestro Dios? Él está haciendo alusión a la señal del pacto. ¿Quién es este filisteo? ¿Por qué no han derrotado a este hombre que ni siquiera está marcado con el pacto de Dios? Que no tiene las promesas de Dios. Y eso se expresa más cuando vemos la siguiente pregunta. Es la misma pregunta. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para desafiar, no dice al glorioso escuadrón del pueblo de Israel. No. Mira lo que dice. Para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Este hombre tenía a Dios en su mente. Este hombre no estaba viendo a los hombres nada más. Este hombre estaba viendo que este era el pueblo de Dios. No solamente un ejército cualquiera. Lo que estaba diciendo es, ¿cómo te pones a creer vos que nos vamos a quedar sin hacer nada? Eso es lo que está diciendo realmente. El hecho de que David tuviera a Dios en su pensamiento lo cambiaba todo. Él no miraba al filisteo como una amenaza, sino como un simple incircunciso que debía ser silenciado por atreverse a insultar el nombre de Dios. Ahora también nos encontramos con Eliab. Eliab, el hermano mayor de David, que se enoja con David. Cuando vemos las palabras de Eliab son bien interesantes. Versículo 28. Y se encendió la ira de Eliab contra David. Le dijo, Davidcito, muchas gracias por el pan y los granos que nos trajiste. No, no fue eso. ¿Para qué viniste acá? Le dice. Abandonaste las ovejas, irresponsable. Un hermano mayor que nada más estaba despotricando palabras, pretendiendo ser el hermano mayor, maduro, pero mostrando que era el hermano mayor inmaduro, orgulloso, mal pensado, como muchas veces nosotros somos. Especialmente los que somos hermanos mayores como yo. Algo que sin lugar a duda destaca en este pasaje es que Eliab, como Saúl, ¿se recuerdan? Eliab era muy alto también. Eran hombres que destacaban por su apariencia. Eliab había deslumbrado a Samuel en el capítulo 16. Saúl deslumbró a todo el pueblo. Pero su apariencia no era lo importante. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy también junto con el pueblo. Esto no se trataba de su apariencia. No le servía de nada para llevar gloria al nombre de Dios. Y familia, a veces estamos tan enfocados en nuestra apariencia que se nos olvida que fuimos creados para la gloria de Dios. No estoy diciendo que vistamos mal. Estoy diciendo lo que Pablo dice en 1 Corintios 10:31, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Veamos los versículos 31 hasta el 37 y ahí vamos a terminar. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, ¿qué dice? ¿Yo salía corriendo?
No salía huyendo. Mira lo que dice el 35. Yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Saúl se da cuenta de que su músico privado anda por ahí diciendo cosas acerca del gigante. Claro que le llamaba la atención, era responsabilidad de él y resulta que este cipote andaba diciendo cosas ahí que lo hacían quedar mal, en cierta forma. Y David, de inmediato, cuando llega a la presencia de Saúl, lo primero que le da a conocer es su disposición, su compromiso para derribar al gigante. No se preocupe, mi rey. No se preocupe, yo me lo bajo. ¿Sí? Saúl lo mira y le dice, no puedes. No puedes. Es que ¿sabe qué? Si usted revisa el número 20, números 1, perdón. En números 1 usted se da cuenta que para entrar al ejército debía ser de 20 años para arriba. Y eso nos da una idea de qué edad podía tener David. Menos de 20 años. Era un cipote. No puedes. No puedes porque solo sos un muchacho. Un cipotío. Contra este hombre que es guerrero de profesión y ha sido campeón. Se ha destacado en lo que hace. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Lo mismo que hizo Eliab. Oponerse a David. Esos dos gigantes eran otros dos gigantes contra David. En este capítulo David se está enfrentando a 3 gigantes. Tres gigantes que iban contra la gloria de Dios. Eliab reprochaba a David, David lo desaprobaba. ¿Y todo por qué? Apariencias. Qué gran problema nos generan las apariencias. Hay otro detalle aquí. Y es cuando David responde a Saúl y nos muestra esta respuesta, lo que hacía la diferencia en David. Le dice, mi rey, yo pastoreaba las ovejas de mi papá. Me imagino a Saúl así como que, ajá, ¿y eso? ¿Qué? ¿En qué ayuda? Pero David continúa explicándole que como pastor, constantemente él se exponía a peligros. Constantemente él estaba ahí cuidando de este rebaño, de estas ovejas, y cuando habían leones o cuando habían osos que atacaban el rebaño, él estaba ahí listo para defenderlo. No solo ante la amenaza, había ocasiones que de repente un león o un oso se llevaba un corderito, una oveja pequeña. Y dice que él corría, no huía, corría detrás de esa bestia. Hasta que le quitaba el corderito de su boca, si era necesario. Y cuando la bestia lo atacaba a él, con valor lo agarraba de la quijada, lo hería y lo mataba. Pareciera, si solo nos quedamos hasta ahí con la lectura, como que Eliab tenía razón, ¿verdad? Qué orgulloso. No. El texto nos aclara, David muestra que él no está ufanándose de habilidades. Él dice, el Señor me ha librado de las garras del león. Él está diciendo, es que no se trata de mí, rey. Se trata del que va conmigo. No se trata de que David sea capaz. Se trata de que el que va conmigo es el omnipotente. David entendía
que no se trataba del mismo, sino de la gracia de Dios con él. Para David esta situación no era distinta a lo que cada día él tenía en su rebaño. Solo que esta vez el rebaño que había que cuidar eran las ovejas del pueblo de Israel. Y la bestia era una bestia que hablaba, de repente más grande que los osos. Era una bestia que hablaba más de la cuenta y que profanaba el nombre de su Dios. La valentía de David no se basó en una corazonada. Yo tanteo que sí me lo bajo. Yo creo que sí le gano, mi rey. No. Él no hizo promesas en base a eso. Yo creo que Dios me puede favorecer con este. No. Su valentía no era tanto valentía. Sí había valor ahí. Pero lo que más había ahí era confianza. Una confianza basada en el conocimiento de quién es su Dios. Fue la fe la que lo empujó a defender la gloria de Dios con valor. Hoy, familia, vamos a quedarnos hasta ahí. Pero para terminar, yo quiero traer 3 aplicaciones que hay en este pasaje para nosotros. Hay muchas más. Hay muchas más. La primera tiene que ver con una advertencia y un llamado al arrepentimiento. Cuando no oímos la palabra de Dios y no ponemos nuestra mirada en Cristo, somos presa fácil del miedo, familia. Saúl y el pueblo estaban aterrados, nos dice el versículo 11, por lo que oyeron. Y el versículo 24 nos dice que salieron corriendo despavoridos por lo que vieron. Muchas veces nosotros nos volvemos tan acostumbrados a oír lo que el mundo dice, a ver lo que el mundo ofrece, y nos desconectamos de la palabra de Dios, hacemos caso omiso de la palabra de Dios, que aprendemos a ver la vida como el mundo quiere que la veamos. Sacamos a Dios de la ecuación. Y cuando viene alguien a querer corregirnos, le decimos, sí, yo sé, pero... Y empezamos a dar argumentos del mundo. Familia, eso nos paraliza. Nos paraliza de la tarea principal para la cual fuimos creados, que es vivir para la gloria de Dios. Eso nos paraliza. Eso nos paraliza cuando tenemos que tomar decisiones. Cuando el mundo nos dice, vaya por este pecado. No queremos decidir por otro lado porque no estamos luchando por la gloria de Dios. No estamos amando la gloria de Dios. Estamos nada más dejándonos llevar por el mundo. Pero familia, hay perdón en Cristo Jesús. Si usted está cayendo, si usted ha dejado a un lado la palabra, así como Samuel llamaba al pueblo hoy, yo quiero decirle, volvámonos a Dios. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús. Prestemos atención a su palabra. Ahí hay consuelo y hay perdón para nosotros. Hay ánimo, hay sabiduría para la vida. Sabiduría para vivir para la gloria de Dios. 2, una instrucción. Saturemos nuestro corazón en la gracia pasada. Nota cómo David se enfocó en el Señor me libró, en el pasado del león y del oso. Saturemos nuestro corazón de la gracia pasada para estar listos para confiar en la gracia futura. Conozcamos quién es nuestro Dios. David, el mismo David, fue el autor del Salmo 103. Cuando dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre, celoso por el nombre de Dios. Versículo 2 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero es tan fácil enfocarnos solo en pedir y pedir y dejar de ver lo mucho que ya hemos recibido.
y dejar de ver la fidelidad de Dios en el pasado. Nos olvidamos de eso. Y por eso cuando viene la adversidad, corremos despavoridos. Que Dios no sea la última opción en mis decisiones. Familia, que Dios sea la opción primera y decisiva para nuestras vidas. Todo cambia cuando Dios entra en la ecuación. Fuimos creados para su gloria. Vivamos pensando en cómo glorificarle en cada cosa que pensamos, decimos y hacemos. Cuando venga la tentación, si su mente está saturada de vivir para la gloria de Dios, cuando venga la tentación va a ser claro, no, porque eso mancha el nombre de mi Dios. No, porque eso destruye mi relación con Dios. Y aun cuando caiga, si estoy enfocado en eso, Dios es lo más importante y va a ser tan fácil venir delante de Él, por Él, no por nosotros, y exponer nuestro pecado y buscar ser limpios para poder disfrutar de Él. Confesando nuestros pecados, luchando contra la tentación, con las armas y las herramientas, el equipo que da gloria a Dios, no a nosotros mismos. ¡Ay, qué capaz! No, qué bueno Dios que nos ha equipado con la armadura de la fe, la armadura espiritual, con su palabra, con su Espíritu Santo. Último, tenemos aquí una razón de gratitud y alabanza. Hay varias, pero voy a mencionar una. No podemos pasar por este pasaje sin pensar en la conexión que tiene con Cristo Jesús. El príncipe de los pastores, Cristo Jesús, entregó su vida para rescatar a sus ovejas, a sus hermanos. Él dio su vida para rescatar a sus hermanos, a las ovejas que su padre le dio, para que los rescatara a sus enemigos. ¿Qué no es lo que estaba haciendo David acá? Este capítulo está lleno de David como una representación, como un tipo de Cristo, en su tarea como pastor de ovejas de su padre, en su obediencia a su padre, en su humildad, en su representación por nosotros. ¿Recuerdan cuál era el reto? Mándenme uno que pelee conmigo, el que gane, gana. Para el beneficio de sus hermanos, en que peleó y ganó contra nuestros enemigos, en que usó la muerte misma para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Esto me llamó la atención esta semana, fue tan precioso. Escuchando un predicador decía justamente esta frase. ¿Recuerdan qué usó David para terminar con Goliat? Fue su propia espada. ¿Qué usó Cristo para destruir la muerte? La cruz en la que murió. Ahí tenemos a nuestro Rey, que pelea nuestras batallas, que nos defiende, que vive a diario para interceder por nosotros, que nos capacita para vivir para la gloria de Dios, que nos da acceso al Padre. Así que leer este capítulo, familia, debe llenarnos de gozo por Cristo y de confianza en nuestro Dios. Debe llenarnos de gratitud y deseo de alabar a nuestro Dios. Cierre sus ojos, familia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por Cristo Jesús. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, siguiendo la corriente de este mundo, en palabras, en apariencias, Señor. Cegados. Pero a través de Cristo Jesús has abierto nuestros ojos para que miremos tu gloria en la faz de Cristo, nuestro Redentor, nuestro campeón, nuestro representante, nuestro sacerdote,
nuestro hermano mayor Jesucristo, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció lo oprobio y fue a la cruz para tu gloria y por amor a nosotros también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro corazón despierte y toda coraza pueda ser destruida, Señor. Pon en nosotros el deseo de vivir cada día para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.